Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Estoy seguro que la pregunta que yo voy a hacerles en este momento, muchos, por no decir todos, quienes están escuchando, incluyéndome, hemos tenido esos momentos de discusión, entre comillas, con Dios, de opiniones diferentes, de querer que se haga nuestra voluntad y no la del Señor. La pregunta es, ¿alguna vez usted ha ido donde el Señor a reclamarle? A decirle que no está de acuerdo con lo que está pasando, que quisiera que sean las cosas diferentes. Piense su respuesta. Estoy seguro que si la meditamos por un momento, muchas veces tal vez pasemos por alto aquel momento que lo hicimos y podamos decir, no, pero si la voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable. Pero hay momentos, mis hermanas, mis hermanos, en los que como personas, como humanos y aún como cristianos, hemos ido donde el Señor en un momento de discusión con Él, en un momento de desacuerdo con Él. Tal vez si vemos un diagnóstico negativo en nosotros, en nuestro cónyuge, en un familiar, aceptarlo va a ser un poco complicado inmediatamente. Tal vez decir, Señor, que se haga tu voluntad, va a ser un poco costoso en nuestra vida. Porque aceptar las cosas que puedan llegar a suceder que no quisiéramos que sucedan, por nuestra naturaleza humana, tendemos a discutir con aquel que obra perfectamente en nuestras vidas y en el mundo entero, que es nuestro Señor. El salmista en el Salmo 22, aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que si dice que era conforme al corazón de Dios, eso quería decir que David conocía a Dios, que lo llegó a conocer de tal manera que incluso se podría decir que conocía su voluntad. Pero si nosotros leemos, muchos de los salmos inician con ese tipo de desacuerdo. Aquel hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros tal vez estemos muy lejos y puedo hablar en primera persona. No le quiero incluir en este momento a ninguno de los que está escuchando este mensaje. Pero yo puedo decir de mi parte, yo estoy muy lejos tal vez de ser considerado un varón conforme al corazón de Dios. No lo sé. Pero aquel hombre que sí fue considerado y que fue llamado de esa manera por el mismo Señor, empieza el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Yo quiero preguntar una cosa en este momento. ¿Será que Dios le desamparó a David? Dios nunca lo desamparó. Y Dios nunca lo desamparó a usted tampoco. Pero hay momentos en los que nosotros nos sentimos como que Dios no está cerca de nosotros. Y podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios estaba junto a David y Dios está junto a usted. Dios no le ha desamparado. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios no está lejos, Dios está junto a usted. Dios está escuchando su clamor, pero nuestro sentir es de decir, Señor, tú no estás escuchando mi clamor. Tú no estás viendo lo que me sucede.
Tú no estás viendo este diagnóstico, tú no estás viendo esta deuda, tú no estás viendo lo que está pasando en mi familia, tú no estás viendo lo que está pasando en mis hijos. Y no es así. Dios está atento a cada situación. Es por eso que David cambia su opinión y empieza a recordar y dice, pero tú eres santo. Es como un sacudón después de que le dice, Señor, tú estás lejos, tú no escuchas mi clamor, tú me has desamparado. No, pero tú eres santo, Señor. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, y empieza a recordar las cosas que Dios ha hecho en su vida y en sus antepasados. En ese pueblo que fue liberado de la esclavitud, que vio los grandes milagros de parte de Dios, al ser su pueblo, al ser sus hijos. Y David empieza a recordar y dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Empieza a recordar lo que realmente es Dios. Empezó diciendo, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y ahora recuerda y dice, no, mis padres clamaron a ti y fueron librados. Entonces tú sí los escuchaste, porque tú eres santo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Puesto que en él se complacía. Había mucha gente mirando a David, y David empieza a hablar de una manera en donde le dice, Señor, yo no soy nadie. Hay mucha gente que se está burlando de mí por mi situación. Mucha gente que está diciendo, en Dios puso su confianza, ahora que le libre Dios. Es la forma en cómo David estaba viendo su problema. Es la forma en cómo David estaba mirándose y sintiéndose como un gusano y no como hombre, como oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, porque así nos hacen sentir las situaciones que no tienen solución. Porque así nos sentimos cuando hay mucha gente que empieza a señalarnos y empieza a decirnos, ¿dónde está tu Dios? Aún personas muy cercanas podrían ser, ¿dónde está tu Dios? ¿No dijiste que confiabas en Dios? Ahora que te salve. Ahora que te dé la salida. Ahora que sea Él quien te rescate. Lo que no saben es que sí tenemos un Dios todopoderoso y verdadero. Que tenemos un Dios que está pendiente de nosotros y que nunca nos ha desamparado. Porque así como empieza a decir soy un gusano, luego dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Entonces no es un gusano, pero es su sentir en aquel momento. Pero David reacciona enseguida y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba sufriendo. Empieza diciendo, Señor, me desamparaste. Señor, no escuchas mi clamor. Señor, me siento mal. Pero tú eres santo. Pero tú me creaste. Yo he confiado en ti. He sido derramado, dice el versículo 14, como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quiere que le diga qué características son estos de algo muy conocido en este tiempo? Cuando las personas se sienten como agua, que se desparrama, que sus huesos ya no pueden, que no tienen fuerza, que el corazón le duele y que siente que su corazón se derrite como cera en medio de las entrañas y que ya no tiene fuerzas para nada, que la boca se seca. Yo estoy seguro que muchos ahora
pueden reconocer estos síntomas. La boca se seca y se siente como el polvo en la muerte, el famoso estrés. Cuando estamos solamente pensando en los problemas, cuando estamos solamente pensando en tratar de encontrar las soluciones por nuestros medios sin poner nuestra confianza en Dios y empezamos a estresarnos, nos sentimos que el cuerpo ya no tiene fuerzas, que la boca se seca, que duele el pecho, que duele el corazón, que nuestro corazón se derrite en nuestras entrañas. Porque hay gente que nos está rodeando, gente que intenta hacernos daño, gente que realmente quiere vernos acabados. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Empezamos a no comer, a adelgazarnos. David lo dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ojo, esta palabra es una palabra mesiánica, es un salmo mesiánico. Habla acerca de lo que Jesús pasó, de toda esa angustia que Jesús tuvo en el Calvario. Desde el inicio, cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Solamente que Jesús no estaba discutiendo con Dios. Jesús realmente fue separado de Dios por causa de todo nuestro pecado. Pero David, cuando escribió esto, David estaba en problemas, en dificultades, y él sintió que el Señor le abandonó. Pero después reconoce y dice: tú eres santo, pero tú me formaste y yo en ti he confiado siempre. Mas tú, Jehová, dice: no te alejes, y empieza a decir realmente lo que es Dios. Entiéndase bien, mis hermanas, mis hermanos. Quien cambia aquí la forma de hablar es David. Quien cambia aquí la forma de hablar acerca de Dios. Primero dijo: me abandonaste, no escuchas mi clamor. Quien cambia de opinión es David. No es que Dios cambió por causa de lo que David dijo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es santo, como lo menciona el mismo Salmo. En Dios es en quien podemos confiar, como lo menciona el mismo Salmo. Y Dios es quien prometió que no te dejaré, ni te desampararé. Entienda, mi hermana, mi hermano, porque esas son las promesas de nuestro Dios. Y dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Tranquilo, tranquila, porque Dios no llega ni antes de tiempo, ni se atrasa llegando después de tiempo. Dios llega en el momento exacto. Tranquila, David dice: apresúrate a socorrerme, pero es su angustia la que habla. Dios llegará en el momento exacto. Empieza David a hacer promesas de alabanza, de adoración. Y después David declara todo lo que sucederá cuando Dios venga en su socorro. Dice, vamos a leer ya los últimos versículos. O el último, el 31, dice: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué? La salvación. La respuesta al clamor. Todos aquellos que están señalando en este momento después podrán decir y tendrán que decir si ha sido cierto. Realmente, ese Dios a quien servía, ese Dios en quien confió todo este tiempo, que parecía que no estaba haciendo nada por él, realmente lo rescató. Realmente lo sacó de esa dificultad. Realmente ha sido un Dios todopoderoso. Mis hermanos, no es tan mal. Si nosotros tenemos esa angustia que nos lleva a los pies del Señor y nos cuesta decir que se haga tu voluntad, pero que sea al principio de nuestra oración. Que nuestra oración termine siempre diciendo: pero tú eres santo, pero tú eres justo, pero tú me formaste. Solo en ti confío, así que, Señor, que se haga tu voluntad. Porque solo tu voluntad, Señor, es buena, agradable
y perfecta. Y muchos verán esto, dice el Salmo 40. Y muchos verán esto y temerán a Jehová. Mis hermanas, mis hermanos, prepárese porque la victoria viene. Si hay momento de angustia, si el momento presente es de dificultad, le aseguro que el momento futuro será de victoria. Solamente no deje de confiar en Dios y no crea jamás que el Señor le ha desamparado, porque Él está junto a usted, porque Él así lo ha prometido. No te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro Dios hablando. Mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga.